I don't know what's wrong with her. Can you please? Yes. I don't know why she's giving me all of this money. Yes. I just want my check cash. I can do that for you. I don't have an ID. She's right. She knows me, Tessa. She knows you. Why is she acting like she doesn't It's okay. know me? I can do this for you because I know you. I know you. Una mujer sale del hospital con su hija envuelta en una cobija. El sol todavía no sale. Hay una sensación en el aire, como si todo estuviera en su contra. Así comienza Straw, la nueva película de Tyler Perry. Una cinta que, para sorpresa de muchos, deja de lado el melodrama familiar y la comedia para sumergirse en un terreno mucho más sobrio, silencioso y angustiante. El de una madre que simplemente quiere sobrevivir, pero que, poco a poco, se va desbordando. Call Detective Raymond and tell her that it's been a big mistake. La protagonista se llama Janiya y desde los primeros minutos entendemos que su mundo está desmoronándose a cámara lenta. Vive en un departamento ruinoso, apenas tiene para el alquiler, y su hija, Arya, está constantemente enferma. La escuela le exige presencia. La casera la amenaza con el desalojo. El trabajo la exprime. Todo está mal. Pero lo más duro es que todo eso se ha vuelto rutina. Straw nos presenta una historia que, en su superficie, parece sencilla. Una madre sola tratando de mantener el orden de su mundo. Pero lo que Tyler Perry plantea aquí no es una simple sucesión de obstáculos. Es una representación constante del desgaste emocional, del tipo de agotamiento que no se grita, sino que se acumula en silencio. Es una narrativa donde el enemigo no tiene nombre, no tiene rostro, pero está en todos lados. We'll be okay. Just gotta get through this, that's all. Okay. Janiya llega a su trabajo en una tienda de comestibles. Apenas tiene tiempo de respirar antes de que todo comience a colapsar. Un cliente le lanza una botella. Su jefe le grita. Su teléfono suena. Su hija se ha lastimado en la escuela. Pero antes de correr por ella, Janiya pasa al banco, tratando de sacar el poco dinero que le queda. Cada lugar al que va la retrasa más. Cada interacción con el sistema la desgasta un poco más. Taking my baby. She'll be in good hands. She's in good hands with me. That's what we have to determine. No, my daughter is safe with me. The teacher and the principal said she comes to school very hungry. Y entonces, al regresar a su trabajo, ocurre un asalto, un disparo, una decisión que no se toma, se reacciona. Y ese momento se convierte en el punto de quiebre, no para la historia, para ella. A partir de ahí, Straw deja de ser un drama social y se transforma en un thriller psicológico. Janiya comienza a ser señalada, juzgada, arrinconada. Su entorno empieza a cerrarse como una trampa invisible. This is 911. We have an alert that a robbery is in progress. Yes, that is correct. Pero lo más inquietante no es lo que le hacen los demás, es lo que empieza a hacerse ella misma. La paranoia, la culpa, la sensación de que todo está diseñado para hacerla caer. Get up! Get up! Get up! Stop acting like that! I didn't do nothing to you! La actriz que interpreta a Janiya logra cargar con el peso emocional de la cinta. No es una actuación ruidosa, al contrario, es silenciosa, contenida, pero en sus ojos se siente la desesperación, la confusión y esa sensación tan real de querer hacer lo correcto, sin saber ya qué es eso. I need you to stay with me, okay? Please, I don't ask nobody for nothing. Please, okay? I just
just need to work this out, okay? Visualmente, la película mantiene una estética muy distinta a lo que normalmente asociamos con Tyler Perry. Aquí no hay luces cálidas ni atmósferas acogedoras. Todo se siente húmedo, apagado, sofocante, y hay una decisión clara de mantener la cámara cerca, muy cerca de Janiyah, como si quisiéramos ver a través de su respiración cada vez más agitada. Y es ahí donde la película brilla más. En su capacidad de transmitir el colapso emocional de una madre que lo ha dado todo y que aún así no recibe nada a cambio, que se levanta todos los días para intentarlo, solo para ser golpeada, ignorada y cuestionada por un sistema que nunca estuvo hecho para protegerla. Sin embargo, Straub no es perfecta. Aunque su primera mitad establece muy bien el tono y el conflicto, el segundo acto se vuelve más errático. Hello? Janiyah, this is Detective Raymond again. Thanks for answering. How's it going in there? Why you got all those police out there? Hay secuencias que se alargan demasiado, momentos que parecen repetirse con variaciones mínimas. Aún así, Straub tiene momentos poderosos, escenas que duelen, diálogos que incomodan, y sobre todo, un retrato crudo de la maternidad en condiciones de abandono. Porque aquí, ser madre no es un rol idealizado, es una lucha diaria, una responsabilidad sin descanso, y una promesa que se renueva incluso cuando el cuerpo ya no puede más. My baby's medicine is so expensive. It's so hard. I work so hard. I have 2 jobs. I'm barely making it. El giro final, sin entrar en spoilers, no es tanto un shock narrativo, sino una decisión que cierra el arco emocional, y en ese cierre, la película deja un sabor amargo. No por su calidad, sino por lo que representa. La soledad de tantas mujeres que se enfrentan al mundo solas, que son juzgadas por cada error, y que aún así siguen de pie. En resumen, Straub es una película imperfecta, pero honesta de 2 estrellas y media sobre 5. Un intento de Tyler Perry por explorar un territorio más maduro, más doloroso, más real. No es un thriller tradicional, no es una historia de redención fácil, es una caída lenta, una herida abierta y el retrato de una mujer que se está rompiendo, pero que aún rota, no deja de proteger lo que ama.